Tardes. Bueno, muy buenas tardes a nuestros participantes del día de hoy. Eh, ya estamos grabando nuestra actividad. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los participantes de esta clase abierta sobre derecho minero y sustentabilidad. Hoy la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad del Táchira se visten de gala, pues tenemos una actividad interesantísima, inédita en nuestro país y que yo sé que va a ser de mucho provecho para todos los que se han tomado el tiempo para participar en ella. Tenemos el lujo de tener la presencia de unos ponentes de una destacadísima trayectoria profesional y especial en esta materia de derecho minero. El derecho minero en Venezuela, pues como muchas personas saben, eh, es un tema de vital importancia para nuestro país. Y bueno, hoy tenemos la importante presentación de dos eh, especialistas en esta área. Yo creo como que pocos de los que hay en Latinoamérica. Nuestra primera presentación del día de hoy, vamos a tener una disertación del profesor doctor Mauricio Rafael Pernía Reyes. Profesor Mauricio, bienvenido. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos en el área minera. Mi nombre, pues como muchos ya conocen, es Ramón Darío Sosa y tengo el honor y el privilegio de presentar a estos dos profesionales en el área minera, que sé que va a ser de mucho provecho. El profesor doctor Mauricio Rafael Pernía es abogado, especialista en Derecho Administrativo, profesor investigador de la Universidad Católica del Táchira, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, es integrante del Consejo Directivo de la Red Latinoamericana de Derecho Minero y miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y del Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público y Tecnología. Es investigador externo y secretario académico del Anuario Iberoamericano de Buen Gobierno y de Calidad Democrática de la Universidad de Villanueva, Madrid, España. Es profesor invitado o ha sido profesor invitado en la UCAP, en la ULA, en la UNED, en Venezuela. Y tiene una maestría en Derecho Energético de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en México, de Legislación Ambiental y Minera Universal en la Simón Bolívar de Colombia y de Derechos Sociales del doctorado en Derecho de la Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas de Florida, nada más y nada menos. Es consultor jurídico de empresas mineras de carbón y de roca fosfática por más de 10 años. Es decir, que lo que nos va a comentar el profesor Mauricio viene desde la experiencia. Es autor conferencista de temas de derecho público, de derecho administrativo, de derecho minero en varios países de Latinoamérica. Es director, editor del Foro Jurídico de la revista electrónica del Colegio de Abogados del Estado Táchira. Pero ¿de qué nos va a hablar el día de hoy el profesor Mauricio? El profesor Mauricio nos va a hablar sobre las instituciones fundamentales del derecho minero, de las categorías legales de la minería, de la legislación minera venezolana y pues por supuesto que nos hará sus conclusiones sobre cómo él percibe el desarrollo del derecho minero en Venezuela. Profesor Mauricio, de verdad que para nosotros es un gran honor que pueda compartir su experiencia con esta materia. Dispondrá de unos 20 minutos. Si necesita más tiempo, por favor, con todo gusto. Estamos agradecidos. Una vez más, le doy
el agradecimiento en nombre de la Universidad Católica y de la Dirección de Posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Católica del Táchira por acompañarnos esta tarde. Tiene la palabra, profesor Mauricio, y mucho éxito en su presentación. Tiene el micrófono silenciado, profesor. Muchísimas gracias, profesor Ramón Sosa, agradecido por su amable presentación. Quiero agradecer a las autoridades del posgrado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, en la persona de la profesora Ninosca Rodríguez Laverde, así como del profesor Ramón Sosa en su presentación y moderación de esta actividad, y a mi compañero panelista, el profesor Joaquín Benítez. Quiero agradecer la presencia de quienes ya veo en el chat y en los participantes para conversar unos minutos sobre una apretada introducción al derecho minero, en general al derecho minero venezolano en particular. Dicho esto, yo voy a proceder a compartir pantalla. Agradecería que me indiquen si se ve de manera muy bien. Se está viendo, ¿verdad? Muy Sí, bien. profesor, se ve perfecto. Muy bien, lo que vamos a comentar, como bien dijo el profesor Sosa, son los elementos clave y fundamentales de lo que viene a ser la legislación minera, los principios de derecho minero, y vamos a dar dos miradas. Primero, las instituciones fundamentales del derecho minero, y por otra parte, aquellas instituciones o categorías que provienen de diferentes disciplinas, disciplinas jurídicas, que ahora, en una tendencia que va, como vamos a tener oportunidad de exponer, pues forman parte de a lo que se enfrenta un promotor minero en cualquier lugar del mundo. Entonces, sobre la base de eso, el sumario de lo que vamos a comentar está descrito del siguiente modo: a breve introducción, hablaremos de las instituciones fundamentales del derecho minero, las nuevas categorías legales en la minería, es decir, precisamente desde las disciplinas jurídicas, la legislación minera venezolana, por lo menos caracterizarla, y finalmente unas conclusiones que, más que conclusiones, serán una muy buena invitación para todos los presentes. Fíjense este dato que utilizamos en la introducción. El informe de la consultora Ernst Young señala que en los próximos 30 años se van a necesitar mayor número de minerales o tener acceso a minerales en en los próximos 30 años más que en los últimos 7.000 o 70.000 años. Es decir, la, el uso o la demanda exponencial de minerales críticos en todo el mundo es un elemento crítico para la cadena de suministro y para las inversiones de las compañías mineras. Dicho de otro modo, en los próximos 30 años vamos a ejercer una presión sobre la corteza terrestre como no hemos conocido en la historia de la humanidad. Es el gran eh, proceso global en el que desde, al menos de acuerdo con los datos, los 54.000 títulos mineros que están en el mundo, según las documentaciones, suponen apenas la punta del iceberg del conjunto de derechos mineros que están por otorgarse en los próximos 30 años, y el modo en el que vamos a realizar minería en distintos lugares del planeta al mismo tiempo, que va a consolidar cadenas de suministro tradicionales, pero también cadenas de suministro que están por crearse de acuerdo con nuevas exploraciones y con nuevos yacimientos que tengan potencial para ser proveedores globales. Y este dato lo traemos como una introducción para situarnos en el contexto que esperan moverse estas palabras. Es que la minería, que nos ha funcionado incluso para categorizar o darle etapas a la prehistoria, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, es decir, para incluso entender el modo en el que el ser humano ha tenido su historia en el planeta, lo hacemos a través del momento en el que aprendió a manipular ciertos minerales. De allí que la minería es una actividad consustancial con el ser humano, es eh, no es necesariamente correcto, pero es una materia prima esencial, pero más que una materia prima, es precisamente minerales esenciales
para el propio desarrollo de la humanidad. Entonces, si nos hacemos cargo de esto como premisa superior del resto de la conversación, vamos a poder acercarnos a los siguientes puntos de esta conversación. Pasamos entonces a las instituciones fundamentales del derecho minero, es decir, aquellas que desde siempre han acompañado con todas las modulaciones históricas que puedan suponer, además de las eh, intensidades o inclinaciones que tenga cada legislación nacional de los países, pues siempre van a tener estas cuatro figuras. La primera de ellas, de estas instituciones mineras, es la publicatio minera. Dicho de otro modo, es declarar a los yacimientos mineros, así como señala el artículo 12 de la Constitución venezolana. Los yacimientos mineros de hidrocarburos son bienes del dominio público y por tanto inalienables e intransferibles, imprescriptibles. Esa condición de dominio público que hace que el Estado venezolano, pero esto es indiferente, el Estado colombiano, el Estado peruano, el Estado chileno, el Estado mexicano, Brasil, Argentina, todos los que han declarado los yacimientos mineros como bienes de dominio público, tienen en consecuencia el más alto título de intervención posible sobre un bien. ¿Qué le permite eso? Desarrollar instituciones que veremos de inmediato, que es la figura de la concesión minera. En tanto que el yacimiento es un depósito de minerales que puede tener una potencial de extracción económica, es decir, de ponerlos al servicio de la industrialización o de cadena de suministro como materia prima. La concesión minera, pues, es el derecho minero por naturaleza que el Estado otorga previo a un procedimiento administrativo determinado, con un conjunto de principios y un conjunto de etapas que modula y permite que las personas puedan acceder al mineral por un tiempo determinado y con algunas obligaciones. Primero vemos el siguiente punto, que son los derechos. Una vez que un titular o un concesionario ha sido beneficiario con un título minero, pues surgen en cabeza de él un conjunto de derechos y obligaciones. Los derechos más esenciales es que pueda aprovechar económicamente el derecho minero y esto en el mundo tradicional, incluyendo la legislación venezolana, una concesión minera es un derecho real inmueble y como derecho real inmueble puede ser arrendado, subarrendado, hipotecado, subcontratado, porque viene a ser un bien transable en esa materia. Esos derechos mineros, además de hacerse cargo de no solamente las inversiones, sino la recuperación de las inversiones. A su vez, tiene un conjunto de obligaciones básicas. Recuerden que estamos hablando de las instituciones básicas, tradicionales, fundamentales del derecho minero, son las regalías o impuestos mineros. Desde en cualquier literatura que ustedes se acerquen o cualquier investigación sobre esta materia, siempre vamos a encontrar que de parte de quienes han detentado el poder en cualquier modelo social que hemos tenido, bien sea monarquía, república o cualquier otro modelo de organización política, siempre desde la figura que está en el ejercicio de poder, espera una contraprestación porque los particulares hagan uso de los yacimientos mineros. Entonces, o bien puede ser regalías, entendiendo propiamente dicho como el derecho de participar en la riqueza minera de parte de su titular, del dueño del mineral. Bien podíamos hacer referencia a las ordenanzas de minería de Nueva España, que fueron aplicables en Venezuela no solo en los últimos periodos de la Capitanía General de Venezuela, sino también con ocasión de un decreto del Congreso de la República de 1832, que reconoce que en Venezuela estarán vigentes aquella normativa dictada por el rey Carlos III sobre la minería de Nueva España, que era aplicable para lo que hoy día sería México, pero que finalmente por la alta calidad técnica que tenía esta redacción, pues fue aplicable al resto de los países. No es sino hasta 1854 que Venezuela se estrena con su primer código de minas, que sería el nombre que se utilizó para entonces. Ya mucho tiempo después es que suele a llamarse ley de minas, pero en cada una de estas legislaciones van a ver que siempre está presente las regalías o los impuestos mineros, que no es lo mismo y ojalá más adelante tuviéramos oportunidad de distinguir regalías de impuestos, pero en cualquier caso es aquella potestad administrativa que detenta el Estado titular de los recursos, porque es el que
el que administra los bienes nacionales a través de los bienes de dominio público, de participar en la actividad, de participar y poder traducir eso en una renta que capta de esa actividad extractiva. Entonces, si se fijan en la diapositiva tal y como está expuesta, estamos en presencia de las instituciones que van a acompañar al derecho minero, a la legislación minera, a la gestión estatal de la minería como elementos básicos. Por supuesto que hay modulaciones que veremos más adelante. Si bien esas son las instituciones de carácter fundamental, clásico, permanente, esenciales del derecho minero, pues el mundo ha presionado a la actividad minera, y un promotor minero ya no solo se debe hacer cargo del conocimiento, del manejo de estas instituciones que acabamos de ver, sino que también lo debe hacer respecto de otro conjunto normativo del cual no puede ser eludido. Por ejemplo, hay categorías que dinamizan el derecho minero por su aplicación material. El derecho internacional minero energético. Si nosotros, Venezuela o cualquier país que haya minas de cuya complejidad o por la composición de su mineral o por el tamaño del yacimiento, por las complejidades que exija su extracción, pues decida o elija hacer ofertas o presentar para que haya ofertas globales de empresas que llamaríamos de gran minería, empresas mayores, o empresas senior, que postulen para poder acceder a un derecho minero, pues aun cuando haya un enorme entramado o pequeño entramado, según sea el país que tratemos, en materia de legislación minera, pues desde el punto de vista del derecho internacional, pues tiene otro conjunto normativo que sería el derecho internacional minero energético, un derecho que por lo general tiene a la vista no la discusión si el bien es de dominio público o si es del dominio del propietario del suelo, sino que por el contrario su preocupación está en poder tener lo que llamaríamos licencia para explotar. Con un nombre muy breve, hace referencia a que sea cual sea el título o la institución o la categoría que tenga el Estado del que hablemos, pues significa que tenga previsibilidad, un instrumento que le permita a 10, 20, 40 años tener un derecho minero para explotar. Y mucho de esta documentación suele estar redactados en documentos o contratos, generalmente en lengua inglesa, con tecnicismos específicos. Y eso, ¿qué valor nos trae? Bueno, que aun cuando estamos en el derecho nacional de cualquiera de nuestros países, hablando de derecho minero con este conjunto de categorías, pues también tenemos que hacer el salto a tener en cuenta el derecho internacional minero energético, que a su vez tiene o una categoría adicional o subsidiaria, que es el derecho internacional o el derecho nacional, según sea el caso, de las inversiones extranjeras. Cómo hacemos la regulación para asegurarnos de la atracción de inversiones, pero además que éstas tengan un conjunto de reglas de juego claras. Las siguientes categorías legales son las instituciones ambientales. Cuando nosotros vemos nuestra legislación minera, la ley de minas del año 45, 44-45, es una ley propia de su época con una muy buena técnica legal, pero cuando viene y es derogada y entra en vigencia el decreto de ley de minas del año 1999, entre los grandes cambios es la consideración ambiental que la ley de 44 no señalaba, no mencionaba. Había una remisión a las autoridades competentes, pero no hacía mención ni siquiera como principio. Bueno, la ley de septiembre del año 1999 en efecto se hace cargo de, de lo que viene ocurriendo en el mundo a partir de la Declaración de Estocolmo en materia ambiental a nivel global, y los países receptores empiezan a absorber este tipo de normativa ambiental. Pues bueno, la legislación minera empieza a hacerse cargo y la empieza a mencionar e incluir en sus propias legislaciones. Así que se traen instituciones del derecho minero del derecho ambiental al derecho minero. La participación ciudadana, los derechos fundamentales y la transparencia e información sobre el destino de la renta minera resultan claves en la institución minera al día de hoy. Gran parte de los países del mundo suscriben estándares internacionales, los implementan, los cuales se aseguran de que el principio de participación ciudadana sea presente en cada etapa del proceso, incluyendo la etapa en la cual hacemos referencia a no solamente a la consulta popular, a la consulta pública, sino también al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades del entorno minero, sean
instituciones fundamentales, sean poblaciones indígenas, sean población rural o incluso en las cercanías de alguna población urbana. Y la transparencia sobre la información sobre el destino de la renta minera tiene una consecuencia clave. A la minería se le pide que demuestre que esa intervención que se hace como una industria extractiva se refleje en gasto público, en inversión pública, se refleje en inversión social que pueda ser medible, conocible y que le otorgue legitimidad a la actividad. Por cuanto el pasivo ambiental que genera, el impacto que genera, pues tiene que traer un beneficio que sea perceptible, visible y evaluable por la ciudadanía. Y finalmente, el conjunto de normas no vinculantes o de recomendaciones internacionales, lo que llamaríamos soft law, derecho blando, que tiende a ser, por ejemplo, una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que no sea vinculante, pues resultan en vinculaciones o normas no vinculantes que muchos estados adoptan, o por el contrario, que son adoptadas por los grandes conglomerados globales de empresas mineras que tienen sus propias normas de autorregulación para poder sostener elevados altos estándares de calidad, tanto ambiental como, por ejemplo, de seguridad de las actividades mineras. Entonces, fíjense que lo que vimos en esta diapositiva que vemos son las instituciones básicas que siempre van a estar en el derecho minero, pero fíjense cómo las circunstancias actuales hacen que haya una dinámica que se imprima a una velocidad y a una presión tal que no hay lugar a no considerarlas, sino que hoy día forman parte, como hemos venido sosteniendo, del derecho minero contemporáneo. Ya próximos a finalizar, vemos, por ejemplo, qué nos ofrece la legislación venezolana. Nosotros tenemos concretamente dos leyes. Y aquí aclaramos que no estamos haciendo mención a toda la legislación que se le aplica a la actividad minera, sino la legislación minera que tiene como objeto específico la actividad extractiva, que es el decreto número 295 de rango y fuerza de ley de minas de 1999, cuyo reglamento general se dicta prácticamente inmediato en el año 2001 es una ley que vino a aclarar el modo, de hecho a simplificar el modo en el que la ley anterior del 45 ponía la legislación minera. Aquí se simplifica, se presentan las modalidades de acceso al mineral, reserva por parte del Estado o concesión de exploración y subsiguiente explotación, luego autorizaciones mineras o mancomunidades mineras y pequeña minería. A partir del año 2011 y finalmente hasta 2015 se aprueba este decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración, explotación del oro y demás minerales estratégicos, que viene a ser una ley, vamos a llamarla, especial dentro la actividad minera venezolana, puesto que ambas leyes subsisten, no está derogada la ley del 99, pero esta ley de 2015 no solamente declara la reserva sobre el oro, sino que faculta al Ejecutivo Nacional para que pueda, mediante decreto, declarar otros minerales también estratégicos. Y si los declara estratégicos, pues entonces ya no se le aplica la ley del 99, sino que pasan a estar regidos por la ley del 2015 y eso cambia el esquema. Ya ¿qué cambios inmediatos vemos? Bueno, ya la figura para acceder al mineral ya no es la concesión, puesto que hay una reserva y en consecuencia se otorgan eh, territorios o áreas a entes descentralizados de la República, de la administración pública, y estos a su vez pueden celebrar o bien la constitución de empresas mixtas o el nuevo paradigma, sin duda alguna, de la explotación minera venezolana actual, que es la alianza estratégica. Para muchos que son aquí conocedores de las zonas mineras, sabrán que las alianzas estratégicas en muchas sesiones de entrega son de 400, 500, 600 alianzas estratégicas que se entregan con diversas modalidades y contenidos, ¿no? Y recientemente, muy recientemente, hace 2 meses, se hizo la publicación del reglamento parcial de esta ley de 2015, pero con destino específico a las brigadas mineras, lo que viene, por supuesto, a darle certeza al modo en el cual venían funcionando las brigadas mineras y ahora pues deben cumplir con un conjunto de requisitos allí establecidos y establecen la manera en la que van a figurar ellas. Esta, esta visión que hemos presentado sobre el derecho minero nos lleva a las siguientes conclusiones. Hay un nuevo derecho minero. En el mundo podemos estar hablando de al menos de dos categorías fundamentales que luego se pueden disgregar en otras, pero para esta conversación nos interesa dejar claro que existen minerales críticos o fundamentales
y minerales estratégicos. Si vemos recientemente, el año pasado, la Unión Europea publicó la directiva sobre minerales fundamentales y esenciales, entendiendo para la Unión Europea que tiene gran parte del suministro de materias primas, pues viene a nivel global y con poco aprovechamiento local o nacional, pues para su industria, sin duda es un mineral crítico, es fundamental o esencial. Pero por otra parte, para los países que somos poseedores de grandes yacimientos minerales, tanto en cantidad como en variedad, pues no llegan a ser críticos o fundamentales, vienen a ser estratégicos. Vienen a ser estratégicos por la industria minera, pues define los presupuestos públicos, define la capacidad de atracción de inversiones, define el presupuesto público a través de la renta minera, de modo tal de que el impacto que tiene sobre el modo en el que se maneja el derecho minero o los derechos mineros en una nación, particularmente en Venezuela, pero insisto, es extrapolable a cualquier país vecino que tengamos, resultan estratégicos y forman parte del diseño del modo en el que se estructura incluso la administración pública, incluso desde la organización administrativa, es decir, cuántas unidades administrativas o figuras administrativas tenemos para liderar la actividad minera. Basta con empresas del Estado, tienen que ser institutos autónomos, basta con el ministerio y se terceriza. Es decir, el propio diseño institucional de la administración pública está impactado en el modo en que nosotros miramos los minerales, pero desde nuestra perspectiva, insisto, como venezolanos, desde Venezuela los miramos como minerales estratégicos. Los países que dependen de minerales para su propia industria los catalogan como minerales críticos o fundamentales, es decir, sin ellos su industria tiene elevados riesgos de paralización porque no se han constituido cadenas de suministro resilientes, capaces de variar en el punto. Esto es lo que quería compartir con ustedes a partir de este momento y al final, después de lo que el profesor Joaquín Benítez nos comente, estoy abierto a las preguntas e interrogantes que surjan de ustedes, así que muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Pernía. Eh, Muy ilustrativa y excelente como siempre, pero por supuesto que esto va a ser un abreboca para lo que traemos en esta alianza que estamos haciendo con la Universidad Católica del Táchira. Bueno, ya esto lo anunciamos en los eventos del Colegio de Abogados del Estado Bolívar, pero al finalizar, la profesora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, va a darnos su palabra y además va a anunciar cómo vamos avanzando en un programa de estudios avanzados que estamos preparando para todos nuestros participantes en el Estado Bolívar. Por supuesto que su disertación, profesor, nos deja con muchas ganas de más, porque fíjense, aquí en Guayana nosotros tenemos una particularidad. Aquí en este foro se encuentran presentes muchas personas del Estado Bolívar. En el Estado Bolívar nosotros tenemos una compañía que se llama Corporación Venezolana de Minería, pues que se encarga, digamos, de la administración de este tema. Yo no sé si usted lo va a explicar al final, pero de todas maneras le voy adelantando, pues estas son dudas que tenemos todos los que vivimos en el Estado Bolívar, porque este es nuestro día a día. La Corporación Venezolana de Minería es una figura de derecho privado, pero que se encarga de lo que es la administración del tema minero. Pero además aquí en Guayana, y nos gustaría que nos explicara un poquito en sus ronda de preguntas, cómo funciona este tema de la delegación a una empresa de carácter privado con accionistas públicos de toda la administración del tema minero o de oro. Porque además aquí tenemos otros recursos minerales que usted nos va a comentar si eso se considera derecho minero, si son materiales estratégicos o no, porque ese es nuestro día a día. Profesor, muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos los participantes que vayan anotando sus preguntas. Aprovechen que tenemos al profesor y hoy es gratis. En las preguntas en el chat que las haremos al finalizar.
por ahora vamos a continuar nuestra disertación con el profesor Joaquín Benítez. Profesor Joaquín Benítez es un destacadísimo ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1983. Yo estaba naciendo. Tiene estudios maestría en Derecho Ambiental, tiene una especialización en Desarrollo Sustentable. Es individuo de número de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. ¡Wow! Es doctorando en Desarrollo Sostenible de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es director de Sustentabilidad Ambiental de la UCAP. Es jefe de cátedra institucional ecológica, ambiental y sustentabilidad de la UCAP, homólogo de ambiente y sustentabilidad de la red ASJUJAL. Es investigador y profesor de pregrado y posgrado en varias universidades en materia ambiental y sustentabilidad, entre ellas la UCAP, la UPEL, la Universidad Simón Bolívar, la UNIMED, la UNED, la UNEYET y la Universidad Central de Venezuela. Es consultor ambiental, perdón. Ha participado en más de 70 estudios de evaluación de impacto ambiental en Venezuela y en otros países de la región. Ha participado en varios eventos sobre temas ambientales como conferencista, panelista y ponente. Pero ¿de qué nos va a hablar esta tarde el profesor Benítez? El profesor Benítez nos va a hablar hoy de cuándo se habla de minería. ¿Por qué es importante hablar de ambiente y sustentabilidad? ¿Cuáles son los impactos ambientales significativos? Eso para Guayana, profesor Benítez, de capital importancia, porque en el estado Bolívar tenemos el mayor desarrollo minero del país. Vamos a contextualizar cuál es la magnitud de estos aspectos. Segundo punto que va a desarrollar el profesor Benítez, si es posible desarrollar una minería sostenible. Eso será posible, vayan haciéndose sus preguntas. Bueno, nos va a hablar cuáles son los conceptos o las ideas principales, nos va a hablar de las estrategias en materia de minería y las herramientas para esta minería sostenible. Eh, Esto es sumamente importante porque el desarrollo de la minería tiene mucha repercusión internacional. También nos va a hablar brevemente de los factores que condicionan la posibilidad de desarrollar una minería sostenible. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede desarrollar o sí se puede desarrollar una minería sostenible? ¿Cuál es la madurez de las empresas mineras, la institucionalidad y la gobernanza ambiental? Profesor Benítez, muy agradecido por su presencia esta tarde. Para nosotros es un gran honor y esperemos tenerlo próximamente en Guayana porque lo necesitamos. Tiene la palabra, dispondrá igualmente de unos 20 minutos para que haga su disertación y luego haremos las rondas de preguntas que pues tengan a bien realizar nuestros participantes. Adelante, profesor Benítez. Buenas tardes, muchísimas gracias, profesor Ramón Sosa, por la presentación. Muchísimas gracias a la profesora Ninosca Rodríguez de los posgrados de la Facultad de Derecho por invitarnos a participar esta tarde en esta conversación. Un gusto compartir el panel con el doctor Mauricio Pernía. La verdad es que creo que podemos complementarnos muy bien en esta tarde, en esta discusión. Como les anunciaba el moderador, profesor Sosa, vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas, ¿no? Y queremos hablar de por qué es importante hablar de ambiente y sostenibilidad cuando se trata del tema minero. Eh, Vamos a trabajar la idea de lo que se conoce hoy en día como una minería sostenible. Y por último,
vamos a tratar y a modo de conclusión, tratar de entender cuáles son los factores que condicionan la posibilidad de desarrollar una minería sostenible. Traje unas láminas que espero que me ayuden a ajustarme al tiempo, ¿no? Lo primero que quería comentarles antes de avanzar en la ponencia es que, y en particular en el caso de la minería, no solamente voy a hablar como profesor e investigador y profesor fundamentalmente de evaluación de impacto ambiental, que es es la materia que más he dictado en mi labor docente, sino también como, quiero hablarles también de la experiencia obtenida en el ejercicio de lo que se llama consultoría ambiental y el trabajo en varios estudios de impacto ambiental que tienen que ver con minería. Para hacerles un recuento rápido, pues, conozco y he estado en el estado Táchira, en las minas de Lobatera, en el estado Zulia, en las minas de carbón al norte del estado Zulia, en lo que se conoce como el Socuy, y todos los yacimientos que están al norte de Maracaibo, que son unas cosas impresionantemente grandes y llamativas. He tenido la oportunidad de trabajar en minería de carbón en el estado de Anzoátegui y asimismo en minería de oro en el estado Bolívar. Así que, digamos, parte de lo que les traigo también es la experiencia de poder de trabajar en estos estudios de impacto ambiental de proyectos mineros, ¿no? Eh, la pregunta, si cuando hablamos de minería tenemos que hablar de ambiente y sostenibilidad, pues fíjense, varias consideraciones. Lo primero y es un comentario compartido con el doctor Mauricio Pernía. Sí, efectivamente, cuando se habla de minería hay que hablar de ambiente, pero ¿por qué? Porque, bueno, la minería es fundamental para la civilización actual, lo decía el profesor, y lo complementamos acá. Sin los materiales que provienen de la minería, el desempeño de nuestras sociedades estaría comprometido y es fundamental la minería para el desarrollo de las distintas actividades humanas y se considera fundamental la minería para los avances tecnológicos eh, que están ahorita desarrollándose y que implican la necesidad de minerales importantes y calificados como estratégicos. Pero ¿por qué hablar de ambiente? Porque así como la minería es fundamental para la civilización, la minería también ha sido catalogada como una de las actividades humanas que más impactos ambientales ha originado, que más impactos ambientales tiene el potencial de causar. Y esto se evidencia porque existen muchísimas pruebas y trabajos que evidencian que el impacto ambiental de la minería es bastante elevado. De manera que sí, al hablar de minería, por supuesto, hay que hablar de ambiente. Hay alrededor de la minería, hay un conjunto de impactos ambientales significativos. Estos se originan porque hay un conjunto de acciones comunes a muchos proyectos mineros. Ahí está, por ejemplo, una síntesis de lo que es las actividades relacionadas con el desarrollo de un proyecto de minero desde exploración a cierre, pasando por construcción de instalaciones, por la habilitación de los espacios, por la excavación, las excavaciones para poder acceder a los minerales, por la construcción de escombreras para poder colocar los restos de material de los minerales que no son el objeto de la minería de manera segura, porque en minería el procesamiento de los minerales en el sitio también es un aspecto que reviste importancia ambiental, así como el transporte y el cierre. Para rápidamente, para hablarles y simplemente para dejarles allí una muestra de lo que puede significar cada una de las etapas en impactos potenciales generados
por la minería. Fíjense que en exploración, apenas se inicia la exploración, empieza a ocurrir una serie, o pueden empezar a ocurrir una serie de desarreglos locales producto de la alteración de las expectativas de las personas que viven allí. Se distorsiona el mercado de tierras, empieza a llegar a la gente a ser atraída por fuentes de trabajo y por las posibilidades de incorporarse a procesos productivos. Y ahí ocurren, pues, algunas de las cosas que están señaladas ahí bajo ese título, para que tengan una idea de lo que significa la minería en términos, en esta etapa inicial, cuando se están empezando a desarrollar las actividades mineras. Fíjense el tamaño, las dimensiones y las características de lo que es un campamento minero en un sitio remoto. Esto es un aviso en Chile. Y fíjense que estamos hablando de cosas que más adelante vamos a seguir comentando, que tiene que ver con la dimensión del desarrollo de las actividades mineras. En explotación y procesamiento, pues ocurren también muchísimas cosas que pueden generar y generan impactos ambientales significativos: alteración del paisaje, la pérdida de biodiversidad, la alteración de la topografía y drenaje. Y en esta foto, pues, tenemos un caso en el estado Bolívar de una fosa minera, donde, bueno, ya quedó alterada la topografía y el drenaje, por supuesto, porque allí hay entonces una laguna que además está contaminada, ¿no? Hay erosión de suelos, hay una serie de impactos socioculturales, y en cierre y abandono también, pues, ocurren otras distorsiones socioeconómicas, porque cuando se acaba la actividad minera, pues hay distorsiones socioeconómicas. La principal, por lo general, las minas son las principales fuentes de empleo en las regiones donde se desarrollan, y al terminarse la mina, porque las minas son finitas, entonces, bueno, ocurren estas cosas, ¿no? Eh, Hay aquí cosas como los espacios inhabilitados y la ecotoxicidad, que están presentes producto de, por ejemplo, en minería de oro, de lo que llaman las colas, las lagunas de colas, que es las lagunas donde se almacenan los desechos provenientes del procesamiento de la tierra, y que es tratada con algunos elementos químicos tóxicos. Y bueno, entonces allí quedan esas lagunas de colas, un tiempo constituyendo riesgos y generando posibilidades de, de daños a la salud, ¿no? Y a los ecosistemas. El otro aspecto importante y que obliga a hablar de ambiente cuando se habla de minería tiene que ver con la magnitud de la actividad minera, ¿no? La actividad minera, por supuesto, hay distintos tamaños, distintos tipos de explotaciones mineras, pero si hablamos, por ejemplo, de una mina industrial promedio como las que se ubican en la Amazonía, por ejemplo, una fosa de excavación minera puede tener 800 metros de largo, 400 metros de profundidad y algo similar de ancho. Las escombreras donde se almacena el material estéril, se construyen colinas artificiales con estas escombreras alterando, pues, el paisaje. Una laguna de colas puede tener 150 hectáreas, 200 hectáreas, dependiendo de la magnitud del trabajo. Y el área total que ocupa una mina pudiera estar, de una mina de tamaño mediano, pudiera estar alrededor de las 500 hectáreas. De manera que la magnitud, nos permite identificar posibles impactos importantes dentro y asociados a la actividad minera. Y el otro aspecto que hace hablar de ambiente cuando se habla de minería es que, por ejemplo, en lo que es la Amazonia, un trabajo del 2020 identificaba que en la Amazonía había 84.767 áreas de explotación minera. Aquí están hablando desde eh, yacimientos, títulos mineros, áreas en exploración y áreas en exploración y explotación. Esto es una cifra francamente importante.
Fíjense que ocupa el 17% de lo que es la Amazonía. Nosotros tenemos en nuestro imaginario este mapa como que totalmente verde y bueno, aquí podemos ver cómo existen, cómo la minería y las posibilidades de que haya minería ejercen una presión importante. Y entonces por eso, por esa magnitud, por ese tamaño, por esa contundencia de lo que es el- la cantidad de posibles sitios de explotación minera, es que también hay que hablar de ambiente. En Venezuela, este trabajo identifica 948 puntos eh, y 115.136 kilómetros cuadrados dentro de lo que es la Amazonía venezolana, que es esta franja color rojo que está aquí justo debajo del Orinoco, ¿no? El segundo punto es discutir si es posible pensar en una minería sostenible, ¿no? Y fíjense que hay un concepto de minería sostenible que dice que esta es el desarrollo de los recursos minerales y energéticos de un país de manera que se maximicen los beneficios económicos y sociales mientras se minimizan los impactos ambientales. Este concepto busca un equilibrio entre la explotación responsable de minerales y la protección del medio ambiente y las comunidades locales. El concepto de minería sostenible, entonces, juega un poco con las dimensiones del desarrollo sostenible. Como sabemos, es el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Hay algunas críticas a la idea de la minería sostenible porque los defensores a ultranza del concepto de sostenibilidad argumentan que no puede ser sostenible la explotación de un recurso no renovable. ¿Sí? Lo sostenible, la explotación sostenible da la idea de ser algo en equilibrio y para siempre. Pero cuando estamos hablando de recursos mineros, sabemos que los yacimientos son finitos. En todo caso, es simplemente una manera de denominar al ejercicio de una minería responsable, ¿no? Eh, es tan importante lo ambiental en la minería que hay organizaciones que están promoviendo la minería responsable. Y los invito a visitar el sitio, la página web de este grupo, la Alianza por la Minería Responsable. Es una alianza organizada para pequeños mineros, fundamentalmente pequeños y medianos mineros, donde hay estándares de funcionamiento, hay criterios de funcionamiento y de desarrollo de la actividad minera bajo criterios de sostenibilidad, pero también el Consejo Internacional de Minería y Metales desarrolla lineamientos para el ejercicio de una minería sostenible en el mundo. Y son alianzas y organizaciones de influencia que tratan de orientar y de ayudar a sus afiliados a el desarrollo de una minería responsable con el ambiente. Las estrategias para desarrollar una minería responsable pasan por reducir su huella ambiental. Tiene que ver esto con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y con fomentar el consumo responsable de agua y energía y, por supuesto, hacer una gestión adecuada de residuos. La minería responsable también hace énfasis en el compromiso social para maximizar, como decía el postulado anterior, los impactos, para maximizar los impactos sociales positivos. Hace énfasis en la viabilidad económica. Aquí se habla de tratar de eh, producir de manera eficiente y sostenible, garantizando el crecimiento económico sin comprometer los recursos futuros y, por supuesto, bajo principios de transparencia y cumplimiento normativo. Herramientas para la minería sostenible.
y para el ejercicio de la minería responsable hay aquí una lista eh, no completa, pero bastante exhaustiva de posibles herramientas de trabajo, donde están los sistemas de gestión ambiental y la evaluación de impacto ambiental como parte en posición destacada en cuanto a las herramientas. Además, la evaluación de impacto ambiental, por lo menos en Venezuela, regulada y contemplada además por la legislación ambiental. Hay estrategias de monitoreo en tiempo real, los planes de manejo ambiental y mitigación, los planes de rehabilitación y restauración de tierra, sobre todo cuando la actividad minera en el sector pasa y termina, la realización de auditorías ambientales externas, las certificaciones ambientales y la educación ambiental, la gestión de riesgos y, por supuesto, un conjunto de instrumentos regulatorios y normativos que apoyan la gestión de impactos ambientales en la actividad minera. Aquí tenemos un mapa, el mapa de ordenamiento territorial del municipio de Eres del estado Bolívar, donde está, digamos, y el ordenamiento territorial como una herramienta de gestión preventiva, donde están demarcados los sitios donde se puede, de acuerdo a este esquema de ordenamiento territorial, efectuar actividad minera. Un mapa de esto es producto de un análisis de la vocación de uso del territorio y donde se analizan las posibilidades de cuáles son las mejores posibilidades de uso y cuáles son los usos compatibles, restringidos y prohibidos para cada figura de ordenamiento territorial, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué factores se asocian o son necesarios que estén presentes para poder desarrollar una minería sostenible? Básicamente identificamos tres. En primer lugar, la madurez de la empresa minera, digamos, para poder desarrollar una minería sostenible, una minería responsable, la empresa minera, sea mediana, pequeña, como vimos en el ejemplo de la asociación que les mencionaba anteriormente, tiene que ser una organización capaz de asumir compromisos. La empresa minera debe tener la madurez necesaria para asumir compromisos, enfrentarlos, demostrarlos y dar cuenta de cómo maneja sus compromisos ambientales. Y ese es un factor fundamental para poder desarrollar una minería sostenible. Esa fotografía que tienen ustedes allí, esto es el cauce de un río en la región guayana de Venezuela, afectado por minería artesanal ilegal. Entonces, digamos, cuando hablamos de madurez de la empresa minera, es una empresa minera que debe tener la capacidad de asumir el conjunto de compromisos que significa desarrollar una minería responsable. El otro aspecto que es fundamental para desarrollar una minería sostenible es que existan y digamos, aunque las organizaciones son, por supuesto, parte de la institucionalidad, nos referimos aquí a instituciones sólidas, instituciones con capacidad, con recursos, capaces de efectuar supervisión y seguimiento y acompañando a esta institucionalidad o parte de esta institucionalidad, la existencia de una normativa adecuada, actualizada y que permita la organización y la ejecución de una minería responsable. Y el último factor fundamental para poder desarrollar una minería sostenible es la gobernanza, una adecuada gobernanza ambiental, una gobernanza donde todas las partes tengan legitimidad y voz. Y cuando hablamos de minería, hablamos de los administradores del Estado, por supuesto, los administradores de la actividad minera, los administradores ambientales, la empresa minera, las organizaciones locales, los pobladores locales que puedan participar en un esquema de gobernanza adecuado, donde exista la rendición de cuentas, donde se evalúe el desempeño
y donde se tenga acceso a la justicia social y ambiental. Es decir, que se garantice la justicia social y ambiental en bueno, en el desempeño de las actividades, ¿no? Y todo esto bajo una adecuada dirección. Bueno, esto básicamente era esto lo que quería compartir con ustedes. Creo que estoy todavía en el tiempo. Muchas gracias. Estamos a la orden ahorita para la ronda de preguntas, pero además por @UCAP Sustentable y por esta dirección de correo. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, profesor, de verdad, excelente disertación, muy nutritiva, pues muy oportuna ante esta situación que tenemos en nuestro país, ¿no? Fíjese lo siguiente, yo le voy a dar primero el derecho a las preguntas y al finalizar vamos a cerrar la actividad con las palabras de nuestra querida profesora Ninosca Rodríguez para cerrar el evento. Eh, si los participantes tienen algunas preguntas, pueden hacerla por el chat, por favor, para dirigírsela a nuestros panelistas. Bueno, mire, yo voy a hacer uso de mi derecho como panelista, porque yo tengo muchas preguntas, ¿no? Tengo muchísimas dudas. eh, y bueno, voy a a hacer mi primera pregunta que la puse por acá por el chat para el profesor Mauricio. Y es en relación al tema de estos recursos que tenemos en el Estado Bolívar. Aquí tenemos tantalita, dolomita, coltán, que estos son recursos pues nuevos que el Estado venezolano o los organismos públicos los han calificado como material estratégico. Sin embargo, a mí me gustaría conocer su opinión como especialistas en esta área y nos comentaran, pues aquí a los que estamos presentes en esta actividad, si ustedes consideran que la legislación venezolana realmente tiene un papel preponderante o está realmente adaptada para el manejo de estos nuevos recursos, ¿sí? De tantalita, dolomita, coltán, tenemos taurio en el estado Bolívar y bueno, estos productos pues se están extrayendo, pero nos gustaría saber si esto está regulado por la ley de minas o no, o cómo ustedes lo ven. Adelante, profesor Mauricio. Bien, muy agradecido y felicitaciones al profesor Joaquín Benítez por su exposición. Y mire, en efecto, la riqueza del subsuelo venezolano da para que tengamos estas discusiones y por eso celebramos que el Departamento de Posgrado de LUCAP haya tomado esta iniciativa por varios motivos. El primero de ellos es que nosotros no estamos carentes de legislación. Por el contrario, tenemos una legislación que se aplica a la generalidad de la totalidad de los yacimientos mineros por el tipo de mineral o por el tipo de explotación o por la modalidad con la cual se accede al yacimiento. Dicho esto, es la técnica, y aquí me adelanto a una de las preguntas que ha elaborado la ingeniero Mónica Martins, y es que, en efecto, cuando nosotros tenemos una legislación que se reserva un mineral, y en esto también respondo a su primera pregunta, la existencia de la CBM en todo esto. Tenga en consideración que la declaratoria de reserva del mineral oro y luego cada mineral que se declara como estratégico a través de un decreto por parte del Ejecutivo Nacional saca del régimen jurídico de las concesiones mineras esos minerales y le aplica dos modalidades, la empresa mixta o la alianza estratégica. Eso significa que pasa de la ley de minas del 99 a la ley del 2015. Y esta regulación de 2015 establece dos cosas. Se reserva las actividades primarias, exploración, explotación, y luego el Estado decide qué áreas están destinadas para esa actividad de un mineral estratégico y luego transfiere ese derecho que el Estado se reservó para sí
a un ente descentralizado de su propiedad, en este caso, la empresa del Estado, Corporación Venezolana de Minería. El Estado le transfiere los derechos que tiene como titular del derecho minero. ¿Por qué? Porque se los reservó antes. Y luego del oro, conforme un conjunto de fascículos, por decirlo de modo, por la sucesión que ha supuesto, se han publicado un conjunto de decretos que ha sacado del régimen de la ley de minas del 99 unos minerales y los lleva a la regulación de la ley de 2015. Eso cambia el esquema en el cual nosotros nos acercamos al mineral. En tanto que, por ejemplo, le voy a dar cosas que todos los que han tenido experiencia en actividad minera pueden dar cuenta. Cuando estamos en el régimen de concesión, que es la ley del 99, hay un conjunto de obligaciones de publicaciones en Gaceta Oficial que hacen que sea transparente la actividad. ¿Qué significa? El solicitante tiene que publicar un aviso en prensa, el ministerio tiene que publicar que en efecto hay un solicitante de un derecho minero. Luego, cuando se otorga la primera etapa, el aviso de publicación de planos o el siguiente paso, por ejemplo, cuando llega a tener este, el título minero, el certificado de exploración, cada una de esas etapas se van publicando en Gaceta Oficial y se conocen cuáles son las obligaciones de las partes, del Estado venezolano y del titular del derecho minero, del concesionario. La ley de 2015 el- prevé solo las dos figuras, la figura de la empresa mixta y la figura de la alianza estratégica, pero no está rodeado de este conjunto de principios de publicación en Gaceta Oficial de quiénes son los titulares de o bien de las empresas mixtas o bien de las alianzas estratégicas. Sobre todo en el segundo caso, resulta importantísimo darse cuenta que el numeroso otorgamiento de alianzas estratégicas para diversas actividades que van desde la copia del mineral hasta la extracción del mineral, el procesamiento del mineral, el comercio del mineral, digamos que es polivalente la figura de la alianza estratégica. Entonces, sobre la base de todo esto, la legislación venezolana, y con esto nos acercamos a lo que había dicho el profesor Joaquín Benítez, resulta carente en un conjunto de principios de transparencia, de acceso a la información pública, de rendición de cuentas, de la posibilidad de que haya gobernabilidad, no solamente en las normas que el profesor Benítez mencionaba del- no solamente de grandes sectores de explotación minera, ¿no? Como el Consejo Mundial de Metales y Minería y Metales, sino también, por ejemplo, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, el ATI, que son, digamos, se implementan a través de tres partes, ¿no? El Estado que implementa el estándar, el sector empresarial, el sector que lidera las inversiones, que hace las inversiones, digamos, el sector empresarial minero, y una tercera, que sería la mesa social de las organizaciones que están universidades, gremios, digamos, organizaciones que están en el entorno y la preocupación por el objeto, por la actividad minera, y en ellas se hacen evaluaciones cada año para medir 5 factores. eh, Titulares de las concesiones o de los contratos mineros, cumplimiento del procedimiento para los estudios de impacto ambiental y sociocultural, en la licencia social, que sería en este caso considerar las modalidades tipo consulta pública, consentimiento previo y informado. Luego, el destino de la renta minera, es decir, la renta minera puede la población del entorno minero y la sociedad en general conocer a qué se destina y se compensa la renta minera con el impacto ambiental que se ha producido. Y quinto, si la participación ciudadana da lugar a que se mejore en tiempo real el modo en el que se ejecuta la actividad. En América Latina, y con esto finalizo la respuesta, en América Latina, o digamos en toda Iberoamérica, el reto es la extracción ilícita de minerales. Hay un consenso que se está promoviendo que haya un consenso en el término de extracción ilícita de minerales y no de minería ilegal, en tanto que la minería es aquella actividad que cumple con todo lo que la ley exige y las buenas prácticas y además las estándares de normas, digamos, ISO en cualquiera de las que sea aplicable. En cambio, lo que tenemos frente a ello, si no cumple con alguno de estos principios, pues es una extracción ilícita de minerales. Y sobre esa consideración, pues nosotros, en la medida que estamos ubicando en cuál parámetro está una actividad minera, pues sabemos cuán cerca de la legalidad está o no, y si las leyes que tenemos son efectivas o no.
Adelante. Muchísimas gracias, apreciado profesor. Vamos a leer aquí otra de las preguntas dirigida pues a nuestros panelistas. Doctor Mauricio, ¿podría hablar un poco del compliance en la industria minera? Esto es muy importante porque si bien es cierto, esta es una actividad que tiene una connotación internacional, pues debemos regularmente adaptarnos a lo que es el compliance internacional y nacional, por supuesto. ¿Nos puede comentar algo de eso, profesor Sí, Mauricio? sí, claro, con gusto. De hecho, gran parte de lo que venimos hablando sobre lo que vamos a llamar buenas prácticas en la actividad, mucho de la actividad minera requiere de uso intensivo de capital. Es decir, lo que nosotros vamos a reconocer como una característica de la industria minera o de las industrias extractivas en general, ¿no? Petróleo y gas también, pero de la minería, es que el uso intensivo de capital es muy importante en las primeras etapas y por eso es que los títulos mineros o los derechos mineros son a largo plazo, en tanto que los primeros 8 o 10 años son de mucha inversión para poder obtener rendimiento económico de un yacimiento. Y cuando estamos hablando de estos importantes capitales, estamos haciendo también mención a que las grandes corporaciones que pueden, por mediante subsidiarias, estar presentes en diversos países, incluso asociándose entre ellas, lo que viene a dar cuenta es que entre sus propias reglas el compliance es indispensable. De modo tal de que ellos ya traen sus propias reglas a través de las cuales pueden asegurarse de las buenas prácticas en diverso orden. Vamos a dar dos ejemplos evidentes. La seguridad del personal que está en la mina. eh, las minas, el yacimiento, los yacimientos, por ejemplo, de carbón del Guasare y de Cerrejón en Colombia, que están en ambas filas de la cordillera de Perijá, de la Sierra de Perijá, el, en su momento tenían publicado grandes pancartas o vallas al comienzo de las minas con el número de días que iban transcurriendo sin accidentes laborales. Eso, además de ser un elemento visual de gran importancia, puertas adentro en su propia información a los stakeholders, a sus propios accionistas, se va informando cada vez estamos avanzando mejor en que las personas no tengan accidentes porque estamos cumpliendo con los estándares que nosotros mismos hemos aprobado. Asimismo, con el estado de recuperación ambiental. Mire, una de las grandes deficiencias en el mundo, y Venezuela no escapa de ello, es la relativa al cierre de minas, por ejemplo. Y el compliance tiene que llegar hasta ese punto. El cierre de minas es la actividad más importante que le permite legitimidad al proyecto minero. Es decir, donde conforme el proyecto minero, el plan minero va avanzando, año 1, año 2, año 3, debería ir la actividad ambiental avanzando conforme van avanzándose los años. De modo tal de que si vamos en el año 8, por ejemplo, de un proyecto minero, ya iríamos en una etapa 5 de la recuperación ambiental. Pues bueno, la realidad en muchos países de la región es que no se hace el cierre de minas. Entonces, la ciudadanía que logra, que encuentra, bueno, que hay un panorama que ha cambiado absolutamente, se ha deteriorado una zona por la extracción, pero su recuperación no se dio. Entonces, fíjese, el compliance en la industria minera viene a asegurar, a tener oficiales de cumplimiento, a tener un relacionamiento con el entorno capaz de hacer accountability, es decir, poder fiscalizar, acompañar a la propia industria y señalar cuando hay dudas. En Venezuela estamos ávidos de que pueda aplicarse el compliance en la industria minera. Qué bueno, muchas gracias, profesor. Yo había hecho una pregunta para el profesor Benítez y era que ante la creciente demanda global de minerales como el coltán, ¿qué herramientas, háblenos desde su experiencia, qué herramientas tecnológicas o modelos de minería innovadores podemos aplicar en Venezuela que nos permita reducir el daño ambiental en las áreas de biodiversidad? En el estado Bolívar, pues tenemos un impacto ambiental bien considerable y nos gustaría que nos hablara, profesor, de su experiencia y sus estudios sobre este tema. ¿Qué podemos hacer? Bueno, gracias Ramón, y la verdad que es un gusto estar en compañía del profesor Mauricio
Pernilla Reyes. La verdad que encontramos muchas respuestas a preguntas en el ámbito del derecho minero en su presentación y en sus comentarios. Lo que hemos visto que funciona más alrededor de la minería y sobre todo en áreas donde lo ambiental es relevante, como sucede por ejemplo, en el estado Bolívar, donde lo ambiental es relevante no solamente por la biodiversidad, la complejidad, los aspectos culturales, sino también por el valor, los servicios ambientales que prestan los ecosistemas del estado Bolívar. Sin ir más lejos, 70% de la matriz energética del país proviene de la cuenca del río Caroní, y el estado de salud de esa cuenca es pues, fundamental pues, para todos nosotros, ¿no? La conservación del buen estado de la cuenca es fundamental para todos nosotros. Lo que hemos visto que funciona es reducir la demanda de mineral, de la extracción minera. Y la única manera de reducir la demanda de la extracción minera, necesitando los minerales, es a través del reciclaje de los minerales. Minerales como el coltán son reciclables, son reutilizables. Fíjense que ejemplos de eso, y aquí voy a hablar de otra industria, que es la industria de los acumuladores para vehículos, de las baterías para los carros, que tienen muchísimo plomo en su interior. La industria de las baterías ha logrado hacer efectivo el reciclaje de 90% de sus componentes. Cada vez que uno va a comprar una batería de un carro, le piden a uno la batería precisamente para recoger de allí y reciclarla. Y eso se recicla en un 90%. Y de lo más importante que se recicla de batería son las celdas de plomo que constituyen la base generadora de energía en la batería. Al reciclar el plomo, que además es una técnica siderúrgica muy sencilla, se reduce la necesidad de hacer minería para extraer plomo, ¿sí? Pues algo similar sucede con el coltán. Entonces, si bien, entonces, claro, ¿qué hay que hacer allí? Reducir la demanda. Y por otro lado, cuando se planifique y organice la actividad minera extractiva necesaria para satisfacer un nivel de demanda determinado, pues hacerlo con todas las garantías posibles. Y lo que acaba de comentarnos el doctor Pernilla Reyes, pues es fundamental para eso. Fíjense que cuando se hace desde el punto de vista ambiental, cuando una concesión minera empieza a operar, lo voy a decir en términos sencillos, es como si se le prestara al minero el territorio para que hiciera la explotación, ¿verdad? Y luego el minero debe devolver el territorio en las mejores condiciones posibles. Es lo que estaba hablando el doctor Pernilla Reyes, ¿no? Los planes de cierre y abandono son parte fundamental del ejercicio responsable de la minería, de manera que cuando se devuelva la concesión, una vez explotado todo, ese territorio regrese en las mejores condiciones posibles. Se entiende que en algunos ecosistemas el retorno nunca va a ser igual a lo que estaba, pero tiene que devolverse en las mejores condiciones posibles. Entonces, yo diría que es una combinación de una minería con alto desempeño sostenible y ambiental, por una parte, y por otro lado, lo que funciona en términos de economía circular es maximizar los procesos y los mecanismos de reciclaje de minerales estratégicos, siempre y cuando eso sea posible y tecnológicamente factible. Para eso para estimular ese reciclaje, también hay instrumentos legales que se adoptan en otros países del mundo que estimulan y obligan al reciclaje, ¿no? Y esa es una forma efectiva, bueno, de reducir la demanda de minerales producto directo de la explotación minera. Muy bien, excelente.
Bueno, de verdad que estoy muy satisfecho, profesores, con sus disertaciones, que además levantó muchísimas inquietudes. Tenemos muchísimas preguntas. No sé si nos vaya a dar tiempo, porque, bueno, tenemos una cantidad de preguntas. Tenemos una felicitación desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Mina Metalúrgico. Nos dice acá, felicito desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgico la presentación de esta clase abierta que nos han presentado los excelentes expositores de LUCAP. Muy de acuerdo con todo lo expresado. ¿Cómo hacer que nuestras leyes y reglamentos existentes se encuentren alineados, se actualicen con las nuevas tendencias tecnológicas, los mercados de las materias primas mineras, sus productos intermedios y productos sustitutivos, de los nuevos productos de esta industria de cara al modelo económico mundial y que cuenta con estándares de industria de explotación, exploración, beneficios, cierre de minas, recaudación de impuestos, regalías, transparencia, gobernanza y la dinámica restrictiva del cambio climático y el uso de energía renovable? ¿Quién nos puede responder estas preguntas que nos hacen desde la Sociedad Venezolana de Ingenieros? Bien, mira, me aprovecho bueno, de saludar a la ingeniero Mónica Martins de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos. Fíjense, la pregunta que me voy a permitir, profesor Sosa, enlazar con otra que habla sobre la interferencia que plantea Luis Francisco sobre el- la interferencia de la Ley Orgánica del Oro al concepto de modalidades establecidas en la Ley de Minas, como el caso concreto de las concesiones mineras y que puede limitar la posibilidad de inversión minera privada. Como las encuentro relacionadas, me permito dar esta respuesta. Como habíamos dicho, carencia de legislación no tenemos. Voy a hablar en este caso desde el punto de vista jurídico. Tenemos el artículo 141 de la Constitución, que es una joya dentro de ese instrumento que habla de que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanos y luego rinde un conjunto, un elenco de principios varios de ellos nos atañen a esta materia. Transparencia, rendición de cuentas o acceso a la información pública nos viene muy bien para poder acercarnos a este concepto. Y es que con la ley de minas en 1999, por ejemplo, o teníamos un instrumento legal suficientemente flexible y aplicable a nuestra zona. Cuando se decide la reserva del mineral, del oro, y luego además se da una cláusula abierta dentro de esta ley que permite al Ejecutivo ya no crear una ley para cada mineral, sino que a través de esta habilitación que le da la ley, puede, mediante decreto, declarar estratégicos el conjunto de minerales que consideren que cumple con esos requisitos. De inmediato eliminamos un conjunto de instrumentos legales que estaban en la ley del 99, pasamos a la ley de 2015 y empezamos a notar la ausencia o la carencia de controles o de información clara sobre lo que viene ocurriendo. Gran parte de lo que puede ayudar a darnos cuenta que esta interferencia viene a ser más bien el desplazamiento. Es decir, cuando entra en vigencia la ley de 2015, lo que hace es desplazar las modalidades de la ley del 99 y ahora opera este modelo. Y este modelo dista mucho de ser una concesión minera. Vamos a considerarlo de este modo. La concesión minera se publica en Gaceta Oficial y dice todo el conjunto de lo que siempre se ha llamado tradicionalmente ventajas especiales, es decir, aquellas ventajas que ofrece el solicitante de una concesión al Estado para que el Estado considere, porque son concesiones facultativas, entregárselas, cederlas, concederlas al titular, al solicitante. Eso, la empresa mixta o la alianza estratégica no forma parte de los principios, no forma parte de las consideraciones para poder otorgar estos instrumentos. Entonces, la ausencia de estas categorías hacen que el titular ahora del área, que viene a ser en este caso en muchas zonas la CBM, pues cumpla con los principios propios que están dentro de esa ley y que nos reflejan, lo que vemos es el reflejo del modo en el que está construida la legislación. Es posible que en sugerencias que se hagan en esta materia para unas futuras reformas contemplen la posibilidad de
no solamente integrar ambos, hacer un solo instrumento, una ley general de mina para no tener dos instrumentos, sino además que se van a persistir las figuras de las empresas mixtas o de las alianzas estratégicas, que éstas cumplan, no, cumplan con los mismos principios que cumple la concesión minera y no que, más bien por el contrario, reduzcan las virtudes que tiene este modelo de concesión. Muy bien, excelente, profesor Mauricio, con su respuesta de alguna manera reagrupa todas las preguntas varias de las preguntas que nos vienen haciendo, que están muy ligadas, ¿no? Unas entre otras. Yo le voy a leer acá una de las preguntas que me parecen que va dirigida al profesor Joaquín. eh, Cuando habla, la hace Celín Ramírez. ¿Crees que que esas son las estrategias más factibles para una minería sostenible, minimizando el daño ambiental? Y otra por aquí, que no sé quién nos las puede responder, que la hacen del Colegio de Abogados del Estado Bolívar, el doctor David Blasio. ¿Cómo se aborda el delito de materiales estratégicos cuando el legislador no señaló cuáles son los materiales estratégicos? Yo no sé si es una pregunta para un penalista o para los ponentes. Pero bueno, adelante, profesor Joaquín, si nos puede responder esa pregunta, por favor. Sí, gracias. Supongo que la pregunta hace referencia a las herramientas y a las orientaciones generales que colocábamos allí, ¿no? Ciertamente las orientaciones para desarrollar una minería sostenible que presentamos es una compilación apretada de un conjunto muy amplio de iniciativas y posibilidades que van desde tecnología muy avanzada para el monitoreo y control de impactos ambientales hasta procesos de negociación y acuerdos con comunidades. Eso dentro de un amplio rango de posibles iniciativas. Lo que hicimos fue tratar de agruparlas en algo que nos permitiese manejar el tiempo y la profundidad estimada para esta presentación. Pero ciertamente, digamos, hay muchas posibilidades de manejar ese gran grupo de impactos ambientales que colocamos allí. Hay posibilidades de prevenir impactos ambientales y la mayoría de las posibilidades de prevenir y de evitar que ocurran impactos ambientales significativos en el ámbito minero, por una parte, tienen que ver con el control de la contaminación en los espacios mineros. Es decir, que la contaminación quede contenida y tratada dentro de los espacios mineros. Es decir, por ejemplo, que no haya contaminación de cuerpos de agua, que no haya efluentes sin tratar, que no haya emisiones a la atmósfera sin tratamiento, que la disposición de residuos y desechos, perdón, la disposición de desechos se haga de la mejor manera posible, de manera controlada y confinada, que la laguna de Colas sea sometida rápidamente a procesos de biorremediación y control, por decir algunas de las estrategias de prevención. Pero hay otro conjunto de impactos que no se pueden evitar, que simplemente van a ocurrir y las únicas posibilidades son la compensación. Por eso insistimos en lo que tiene que ver con los planes de cierre y abandono. Y los planes de cierre y abandono no es simplemente, bueno, dejar eso, digamos, clausurado y ya está, sino los planes de cierre y abandono implican iniciativas importantes de restauración de los ecosistemas, de recuperación de espacios, de eliminar la toxicidad en la mayoría de los espacios donde hubo toxicidad, de planes de reforestación, de planes de reintroducción de fauna, además para los impactos socioeconómicos, los planes de abandono, de cierre y abandono implican desde el punto de vista ambiental la creación de nuevos espacios para actividades económicas distintas a la minería en donde había minería. Entonces, por ejemplo, se habla de turismo
entre otras estrategias. De manera que hay un abanico importante de tecnología y procesos para el manejo de los impactos ambientales en la actividad minera. No todos están dichos allí, pero ciertamente lo que sí creo que, eh, que incluye bastante, de manera bastante completa, son las herramientas que listamos allí para la gestión ambiental, ¿no? En la lista de esas herramientas que están allá, que van desde la adopción de planes de gestión, de sistemas de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental, ordenamiento territorial, planes de manejo, etcétera. Allí, y a partir de estos instrumentos es que se generan todas estas opciones de manejo de los impactos ambientales. Excelente, profesor Joaquín, de verdad, muchísimas gracias. Mire, por razones de tiempo, nosotros vamos a agrupar y vamos a hacer unas últimas preguntas. Sabemos que tienen todavía muchísimas cosas pendientes, pero vea, tenemos aquí una compilación que amablemente nos ha hecho la dirección de posgrado de varias de las preguntas que alguno de los dos nos podría ayudar a responder. Se relaciona, bueno, del tema de qué se considera material estratégico cuando el legislador no lo señaló. ¿Qué opinan ustedes de eso? Buenas tardes. El cierre de mina debería realizarse con carácter obligatorio, de acuerdo a las obligaciones contraídas en las alianzas mineras, por ejemplo. ¿Qué tanto se cumplen las normas ambientales en la explotación, la exploración del mineral? Es decir, ¿qué porcentaje consideran que se cumplen esas normas? Brevemente, para responder esta compilación de preguntas, para darle la palabra a nuestra querida profesora Ninosca para hacer el cierre de nuestra actividad. ¿Alguno de los dos ponentes que nos pueda hablar un poquito de esto, por favor? Me permito responder la relacionada con el cierre de minas y las actividades mineras. Todo cierre de minas está aplicable y debe aplicar para cualquier modalidad de explotación. Es decir, una vez que hemos determinado que un yacimiento es lo suficientemente, no es antieconómico y que sobre el mismo va a otorgarse derechos mineros, ya está prevista la necesidad del cierre de minas, porque lo que debe ocurrir, y aquí vamos al modelo de concesiones, es que hay un plan minero, en términos sencillos, un plan general de minería que tiene un conjunto señala cada una de las áreas, desde la prospección hasta finalmente el cierre de minas, no puede obviarlo. Es decir, dentro de un proyecto de minas, el cierre de minas es parte de la actividad. Ah, eh, Hay un caso muy útil para esta idea. Veamos el caso de la minera Panamá. La minera de cobre de Panamá, que dio muchas noticias el año pasado y este año, tiene una realidad frente a al cierre de minas. Y es que la mina es un desarrollo importante, es gran minería. El Estado otorga la concesión, la prórroga, la presión social no permite que se mantenga esa vigencia, revocan la prórroga y la empresa le dice, bueno, pero no tenemos los recursos para el cierre de minas y hay que hacer el cierre completo. Se está estudiando ahora mismo dar la prórroga para que se hagan las economías suficientes para el cierre de minas. Es decir, siempre en alianza estratégica, concesión minera, empresa mixta, brigadas mineras, todo tiene que tener cierre de minas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, apreciados profesores. De verdad, estamos muy agradecidos por su presencia. Creo que ha sido muy nutritivo, especialmente para el Estado Bolívar. Queremos invitar a todos nuestros participantes a unas nuevas actividades, porque ahora es cuando esto empieza. Vamos a darle la palabra a nuestra querida profesora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, pues que nos dará sus palabras para luego proceder con el cierre de esta actividad, no sin antes invitarlos a nuestras próximas actividades que vamos a desarrollar en el marco de este programa de estudios avanzados en materia de derecho minero y sustentabilidad. Sumamente necesario para el Estado Bolívar, donde desarrollamos y explotamos la industria del oro, coltán, tantalita, hierro, cobre, diamante, acero, cobre, bueno, todos los recursos que están en la tabla periódica. Muchísimas gracias, profesora Ninosca. De verdad, yo le felicito a la dirección de posgrado, felicito
a la Universidad Católica y a la Universidad Católica del Táchira, que han tenido la buena disposición de desarrollar este programa. Esto es un sueño que tenemos muchos bolivarenses, ciudadanos que hacemos vida en este estado, porque es una necesidad. Y queremos agradecerle que hayan finalmente tomado en cuenta esta importante iniciativa, porque el estado Bolívar, como les comentaba, es el estado minero por excelencia. Además, este tipo de formación se usa no solamente en el estado Bolívar. El que se quiera ir de aquí a trabajar en Chile, pues puede llevarse su formación en materia minera para Chile, para Argentina, y por supuesto que esto lo van a necesitar, ¿no? Entonces, agradecido con ustedes, con los profesores Mauricio, Joaquín, especialmente con la profesora Ninosca, que ha tomado este proyecto pues como un hijo suyo y lo ha empezado a desarrollar. Nosotros les haremos llegar a todos los participantes la invitación pues para que empiecen a hacer sus suscripciones. También estamos explorando iniciativas como la posibilidad de que las empresas mineras puedan, pues de alguna manera, colaborar con el tema del pago de este tipo de formación, porque es una necesidad tanto para el profesional como para la empresa. Entonces, es una oportunidad excelente. Señores, están invitados para el próximo evento y profesores, una vez más, ha sido un honor para nosotros haber contado con su presencia. Gracias y esperamos tenerlo nuevamente.